A continuación, escucharemos la disertación Técnicas de mejoramiento convencional y molecular en soja en Paraguay. La misma estará a cargo del ingeniero agrónomo Francisco Dillon. Él es PhD. El doctor Dillon es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en ciencias agropecuarias por la misma universidad. Ha realizado estancias postdoctorales con becas del CONICET en la Universidad de Buenos Aires, en Michigan, Estados Unidos, entre otros. También ha realizado estancias en el Instituto Max Planck y en otros centros de investigaciones relacionados al estudio de carbohidratos. Actualmente también es docente de la Cátedra de Bioquímica de la mencionada universidad. El doctor Dillon centra sus investigaciones en bioquímica y biología molecular de plantas principalmente. Posee numerosas publicaciones en revistas del área. Actualmente se desempeña como genetista molecular en soja en la empresa Great Seeds Granar Saeca. Recibimos al doctor Dillon. Esto es... A ver, ¿te lo paso por acá? Perfecto, listo. Creo que prefiero acá. ¿Con esto se puede hablar también? Ok. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Dillon, trabajo en la empresa Great Seeds y les voy a hablar de técnicas de mejoramiento molecular y convencional en soja en Great Seeds en Paraguay. Bueno, la mayoría de ustedes ya deben conocer la empresa Great Seeds. Great Seeds forma parte del grupo Granar y actualmente hace unos años ha firmado un convenio con Uvatec en Buenos Aires y con la Facultad de Agronomía también de Buenos Aires para hacer mejoramiento genético con asistencia de marcadores moleculares. Entonces, en Buenos Aires tenemos tecnología de última generación para detectar marcadores moleculares. Y además también contamos con el asesoramiento de expertos en Buenos Aires como el doctor Andrés Zambelli, el doctor Eduardo Pagano y el doctor Miguel Rapella. Y bueno, hace este convenio donde se hace la parte de mejoramiento molecular en Buenos Aires. Bueno, antes de seguir con la charla, quiero presentarles al ingeniero Ernesto Celarrayán y al ingeniero Sergio Stucchi, con los que trabajo a diario a la distancia, pero con los que trabajo a diario y con los que cuando vengo a trabajar acá a Paraguay siempre vamos al campo y en esa foto estamos en Edelira, en la estación experimental que tiene Great Seeds. Y ahí estamos haciendo un genotipado, colectando muestras de una progenie de soja. Y bueno, de ellos he aprendido mucho de mejoramiento genético, así que muy agradecido. Bueno, antes de seguir hablando del mejoramiento genético, vamos a hablar rápidamente de qué son los marcadores moleculares y cómo se detectan y cómo se usa el mejoramiento genético, cómo se usan estos marcadores en Great Seeds. Y además, al final de la charla, les voy a hablar un poco del fenotipado que estamos haciendo para tolerancia a macrofomina en condiciones de laboratorio. Bueno, los marcadores moleculares, como su nombre lo indica, son marcas, son secuencias específicas en el ADN, que nos señalan fragmentos del genoma. Como ustedes ya sabrán, las células eucariontes tienen el ADN dispuesto en cromosomas. En el caso de la soja tiene 20 cromosomas y cada cromosoma tiene miles o millones de marcadores moleculares. Una región específica del ADN se la puede llamar también locus y ese locus muchas veces se asocia a un fenotipo. Entonces van a escuchar la palabra locus y cuando hablo de locus es un pequeño porcentaje de un cromosoma, una fracción. Cada locus puede tener distintos alelos. Y esa también es otra palabra que van a escuchar. Bueno, ¿qué usos generales se le puede dar a los marcadores moleculares? Usos generales que sin información previa te pueden decir qué tanto se parece una variedad con respecto a otra. Eso es un análisis de filogenia o un análisis de identificación varietal, que si uno tiene conocimiento anterior, que
caracterizó todas las variedades, uno después puede decir esta variedad es tal. Pero lo que más usamos en mejoramiento son los usos que son progenie específicos o son específicos de una población. Esto es seguimiento de cúpteles de interés agronómico y selección genómica. Los marcadores moleculares más modernos, el más moderno son los SNPs, que viene de Single Nucleotide Polymorphism. Y esto es un cambio solamente en una base. Todo el resto de la secuencia es similar en el entorno, pero una base es distinta. Los otros marcadores moleculares son los microsatélites, que son secuencias repetitivas, que el polimorfismo no radica en el cambio de base, sino en el número de repeticiones de esa unidad básica, que en el ejemplo es AC. Así que bueno, ¿cómo se encara un proyecto de mejoramiento genético? Puede ser en cualquier variedad, pero vamos a hablar ahora de soja. Bueno, lo primero que se hizo fue caracterizar todas las variedades de interés, todas las variedades de granar, y lo que se hace, se detectan 6.000, hay chips, hay un chip de soja que cubre los 20 cromosomas de la soja. Estos chips, con una muestra uno detecta todos los marcadores y es bastante bueno. Estos chips permiten no solamente tener una excelente cobertura en los 20 cromosomas, sino que permite ver haplotipos. ¿Qué son los haplotipos? Son bloques de SNPs que están contiguos, pegados bastante cerca y que están ligados genéticamente, o sea que se heredan de forma conjunta. Uno al tener haplotipos lo que tiene, puede observar alelos, tiene una multiplicidad alélica que está muy buena para poder hacer clústeres de genotipos y decir, bueno, este genotipo tiene este alelo, tiene este haplotipo, estos otros genotipos no, entonces eso es una buena caracterización del germoplasma. Los otros marcadores que también sirven para caracterizar son los microsatélites. El tema es que por el costo y la complejidad de su análisis, uno hace una cantidad limitada de microsatélites. Esto después les voy a explicar por qué, ahora vamos a ver cómo. Bueno, y lo mismo, los microsatélites permiten observar una multiplicidad alélica, pero de forma ortogonal a lo que se ve en los SNPs, porque son distintos que los SNPs. Entonces, nos ha pasado, por ejemplo, que en los SNPs, en una región del genoma se ve todo lo mismo, pero si analizás con los microsatélites, ahí observás variabilidad. Entonces, es una buena forma de caracterizar qué pool de alelos uno tiene en su germoplasma. Bueno, ahora les voy a comentar un ejemplo de aplicación de marcadores moleculares. Como ya les habló el ingeniero Mario Cubas, la roya tiene una resistencia que es de tipo monogénica. Esto quiere decir que se hereda de forma mendeliana. Generalmente la resistencia se hereda de forma mendeliana. Hay 7 RPPs que vienen de resistencia Pacospora Pachyrhichi, que son 7 locus. Y la posición de estos RPPs está bien caracterizada en literatura. Y también cuáles son los plant introductions, que son donores de esa resistencia. Los plant introductions son variedades de soja relativamente salvajes, que no están adaptadas a las condiciones locales y que tampoco tienen buen rendimiento, pero que aportan alelos de resistencia por el hecho de que tienen más variabilidad. Bueno, acá les estoy mostrando una ventana, una porción pequeña del genoma de 3 centimorgans. Esos cuadraditos son SNPs. Y dentro de esa ventana de 3 centimorgans, en el panel de los 6.000 SNPs, se ven esos 7 SNPs. Ahí corrimos muchas variedades de granar y lo que se puede ver es que a partir de las diferentes combinaciones de SNPs, uno puede formar un clúster de alelos y decir, bueno, estas variedades tienen este alelo, estas variedades tienen este otro alelo, y si uno sabe el alelo donor de la resistencia, que puede ser
de un plant introduction o de otra variedad que uno sabe que tiene resistencia, uno puede decir, bueno, todas estas variedades que tengo tienen este RPP. Entonces, eso después permite seguirlo en la progenia. Otra forma de caracterizar los RPPs o cualquier locus son con los microsatélites, y lo que se hace una PCR y después se corre en un gel de agarosa. El gel de agarosa lo que hace es distinguir los alelos que uno pueda distinguir por tamaño relativamente de forma grosera, porque el gel de agarosa tiene una resolución tiene que ser mayor al 10% para poder distinguir los alelos. Entonces ahí se ve que se distinguen bien dos genotipos, pero el resto no tanto. Entonces después lo que uno recurre es a los geles de poliacrilamida, donde se puede ver un mayor número de variabilidad, de polimorfismo. Entonces, esto sirve para caracterizar las líneas y para ver de dónde provienen los alelos de resistencia. Bueno, una vez que uno tiene caracterizado de dónde viene la resistencia, dónde está y cómo seguirla, uno diseña las ondas CASP. Las ondas CASP es una tecnología que permite ver SNPs a un bajo costo, porque uno solamente detecta un SNP puntual. Y para eso seguimos los SNPs en la plataforma de Uvatec. Es un SNP Line, se llama. Lo que permite es detectar SNPs a muy bajo costo por el tema de que uno puede automatizar la extracción del ADN y las PCRs y usar un volumen más pequeño de reacción. Bueno, otra cosa de las que le voy a hablar es de la tolerancia a macrofomina. La macrofomina es un hongo de suelo, a diferencia de la roya tiene un tipo de resistencia poligénica, lo cual la hace mucho más compleja para generar plantas resistentes. En literatura hay muchos QTLs que están asociados a esta resistencia. El problema es que al ser una resistencia de tipo poligénico o cuantitativa, es difícil encontrar un QTL que explique un buen porcentaje de la tolerancia a la enfermedad. Entonces, lo que se ha hecho una revisión de la bibliografía y además se han buscado la base de datos de 50.000 SNPs de LUSDA, más la información que brinda LUSDA del nivel de tolerancia a macrofomina, y con eso se fueron buscando QTLs. Acá les muestro un QTL de un cromosoma que no les voy a decir cuál es, pero que si uno agarra muchas variedades resistentes de LUSDA, les mira los SNPs y después se hace el mismo análisis con las variedades comerciales y las propias variedades de granar que son tolerantes a macrofomina, observamos una muy buena asociación entre las que son las variedades tolerantes del resto de las variedades. Todas las variedades que están en ese cuadrito, todas son tolerantes a macrofomina. En el campo, estas son progenies o son variedades precomerciales de granar o variedades comerciales que por folleto son tolerantes a macrofomina, están agrupadas ahí. Entonces, este QTL lo estamos siguiendo en las progenies. También lo que hicimos fue hacer un modelo Genomic Selection con las variedades de Estados Unidos, donde la información es pública, y se ve una buena correlación. Esto quiere decir que el modelo funciona y tiene una buena dispersión. Y después lo que hicimos fue un GWAS, que es en el eje Y ver el efecto de un marcador y en el eje X qué marcador es, y vemos que hay varios puntitos que están como sobresalidos, ya sea para resistencia o para susceptibilidad. Entonces lo que estamos haciendo es ir QTL por QTL mirando cómo se distribuyen en nuestras variedades de granar para ir viendo, bueno, qué QTLs, cuántos QTLs seguir. Y bueno, eso es un proceso también iterativo con el genotipado. Entonces uno va siguiendo los QTLs, pero también se va fijando cómo la planta responde a la macrofomina. Y para eso también en Buenos Aires estamos haciendo
fenotipada macrofomina. Lo que se hace es se crece la macrofomina en arroz y ese arroz se pone en Erlenmeyers con semillas de soja bueno, este protocolo es un protocolo del obispo Colombres, de Tucumán, que publicó la gente del obispo Colombres. Y a las 2 semanas uno saca fotos y mira las plantas y observa el porcentaje de necrosis de las plántulas, cuánto crecieron, si pudieron o no largar unifolígolos, y hace un índice a partir de eso. Es algo estadístico, cualitativo, pero que da un buen indicio y que es repetible en los ensayos. Si uno lo repite, ese índice se mantiene. Entonces, bueno, acá les muestro alguna variedad. Esta variedad es de Granar, que es una variedad que está por salir al mercado, que la raíz crece muy rápido y eso, por lo que estamos viendo, eso le permitiría escapar a la macrofomina. Tiene un crecimiento muy rápido de las raíces laterales. Y bueno, después les muestro comparativamente con Williamson, con otras variedades del mercado. Ahí hay una progenie de Great Seeds también. Y bueno, con esto armamos un índice de tolerancia o resistencia. Otro ensayo que estamos haciendo es en almácigos. Eso es un ensayo un poco menos agresivo que en los Erlenmeyers. Y lo que hacemos es colectar la parte superior y después ver cuánta macrofomina hay ahí. Con PCR, con real time detectamos la macrofomina directamente. Así que bueno, la idea es hacer un modelo Genomic Selection no para los PIs, no para las variedades salvajes, sino para las variedades comerciales. Cosa de ir haciendo un proceso iterativo de mayor eficiencia. Así que bueno, muchas gracias.